esta palabra que dice que cuando pase por el fuego no me quemaré, que cuando pase por las aguas no me ahogaré. Él es David, un guerrero llamado a vencer. Desde que estuvo en el vientre de su mamita, tuvo que luchar contra la muerte. Un diagnóstico bastante difícil para toda la familia, pero hoy lo ve como usted lo vio, sano y fuerte. Quédate, te contaremos esta linda historia. David es un guerrero porque sencillamente ha tenido que enfrentar muchas batallas junto a sus padres. Steven y Kelly, ya ustedes los van a conocer en instantes. Ellos a los 7 años de casados deciden ser papás y se toman unos exámenes, no salen favorables, ella no podía quedar en embarazo, pero aquí viene el primer milagro y es que al poco tiempo Kelly queda en embarazo de Samuel. Y aquí ellos nos cuentan la historia. Samuel llega a nuestra vida producto de un milagro. Estábamos muy expectantes, pues porque era la primera vez que íbamos a ser papás. Llega el 8º mes y ahí en el 8º mes se desencadena una historia y algo que no esperábamos. Y pues el doctor nos dice que Samuel viene con unas complicaciones médicas bastante extremas. Entonces nos dice el especialista que definitivamente no hay cómo intervenir médicamente para que Samuel viva, que él cuando nazca, cuando iba a salir de mi vientre, pues ya no iba a poder vivir. Esto fue muy duro para nosotros como papás, fue algo que nos golpeó bastante fuerte, donde tuvimos que crecer en muchas cosas, fortalecernos mucho en Dios y pues en medio del embarazo, en medio de su nacimiento, empezamos a vivir una agonía, se puede decir, porque pues empezamos a ver su salud degenerarse, su salud ir como hacia atrás sin haber nacido aún, y como en medio de ese parto pues no sabíamos qué íbamos a recibir, ¿no? Porque venía con muchas complicaciones. Fue muy duro para ambos, no lo esperábamos, muchas veces se nos dicen que aquellos que hemos buscado a Dios no nos pasan cosas duras y resulta que en medio de ese tiempo aprendimos que sí, que mientras seamos humanos y estemos en la tierra, todos estamos vulnerables a tener que vivir situaciones difíciles y pruebas. Eso lo entendimos en medio de lo que vivimos con Samuel. Sabemos porque, bueno, hemos hablado aquí extra micrófonos y todo, con Steven de tu anhelo de ser papá, porque bueno, hubo unos primeros años donde no deseaban ser papás, luego en un parque Dios te habla, deseas ser papá, habían complicaciones, médicamente pues se decía que no se podía, y cuando tú dices, bueno, veo el milagro porque ya mi esposa está embarazada de Samuel, pero llega esta noticia a los 8 meses de esa dificultad, de que no iba a nacer bien, de que dependía o su vida era únicamente mientras estaba en el vientre de mamá. ¿Qué pensaste ahí, Steven? ¿Qué pensaste? ¿Cómo es posible? Dios nos da el milagro de que mi esposa quede embarazada, pero ahora lo vamos a perder. Sí, claro, es un poco contradictorio para nosotros recibir una promesa de Dios y pensar de pronto que Dios te dio algo que luego te va a quitar. Pero pude aprender varias cosas de este proceso con Samuel, con nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo nace el 30 de diciembre y parte con Dios el 1 de enero. O sea, estuvo solamente con vida tres días con nosotros. Pero fueron 3 días en los que Dios me enseñó que había un amor diferente, que es el amor de padre a hijo. Dios me enseñó que a pesar de sus cortos días, solamente 3, con esos 3 días Dios tuvo suficiente para que Samuel también pudiera cumplir su propósito y fue un propósito especial para nosotros, de enseñarnos que ser padre va mucho más allá del engendrar a un bebé, sino que uno debe reproducir la imagen de Dios en esos hijos que Dios nos regala para poder contar sus historias, ¿no?
4 años después, y Kelly queda nuevamente en embarazo, y esta vez de David. Que yo quedara embarazada nuevamente era un milagro. Después de tal vez resistirme por lo que había pasado con Samuel, a través de lo que Dios habla en nuestras vidas, de que un hijo es un llamado, un propósito, que debe venir como un legado para impartir a la sociedad algo bueno, entonces ya como que decimos sí, es el momento de poder tomar esta decisión, y bueno, ya correspondía de Dios y llenaba mi vientre, al igual que lo ha hecho la primera vez, como un milagro. Entonces quedó embarazada de David, y al 8º mes, en las mismas semanas en las que se le presentó la dificultad física a Samuel, también vuelve y se presenta en David. Entonces el médico nos dice el mismo diagnóstico, que tiene riñones poliquísticos, que eso quiere decir que tiene en su tejido renal unas interrupciones, lo que hace que sus riñones lleguen a ser disfuncionales en algún momento totalmente, que su sangre se llene de toxinas, que tenga una displasia pulmonar. Entonces, pues que el bebé cuando naciera iba a suceder exactamente lo mismo que su hermanito, que apenas él naciera iba a fallecer. Ese fue el diagnóstico que nos dieron, fue algo bastante duro. Pienso que lo que nos sostuvo fue la promesa que Dios nos había dado, pero era una batalla de todos los días, enfrentando miedos, enfrentando el pasado, afrontando diagnósticos. Fue bastante complejo ese proceso. ¿Cómo te sentiste, Steven, al saber que se repetía la historia? ¿Sí? Pasó con Samuel, pero ahora David. Inicialmente nosotros decidimos tener un bebé, pues obviamente después de un tiempo prudencial donde yo le vuelvo a tocar el tema a mi esposa. Quería dejar que pasara un tiempo para sanar, pero pensamos que era un caso aislado, ¿no? El tema de David, cuando se repite, que había sido un tema aislado lo de Samuel, perdón. Y cuando se repite en David, pues llega nuevamente como esas frustraciones, como esas dudas en las que los médicos nos contaron de que no había sido algo aislado, de que algo que se estaba ya repitiendo. Teníamos que ya mirar cómo genéticamente comenzábamos a hacer unos estudios los tres, porque fuimos los tres los que nos incluyeron en esos estudios. Y bueno, fue un tiempo donde nuestra fe estuvo bajo fuego, yo creo. Creo que esos momentos son determinantes en nuestra vida, donde decidimos realmente confiar en la presencia de Dios, en sus cuidados para nuestra vida, en que cuando Él saca una palabra de su boca es porque Él la va a cumplir, no importa los obstáculos que muchas veces se nos llegan a presentar. Y bueno, así como David también llega a nuestra vida a cumplir un propósito, ¿no? Creo que con David nos permitió vivir... Excúsame, genéticamente, ¿qué razón daban los doctores en ese momento para que se repitiera la historia con David? Pues fue algo muy extraño, porque los genetistas decían, bueno, cuéntanos si hay alguien de tu familia, la familia de tu esposa, que sufran de insuficiencia renal, pero nosotros no tenemos ningún familiar, ni siquiera mirando en las líneas ancestrales. De nuestros antepasados nadie tiene esa complicación, y bueno, luego de unos estudios lo que determinan ellos es como si nosotros dos fuéramos como parte de la familia, como hermanos, como algo así. Entonces ellos dicen, ustedes son realmente familias, que su mapa genético se parece mucho, y pues de pronto por eso es las complicaciones que se están presentando. Y bueno, como te digo, es como recibir esos dardos, ¿no? Porque una de las palabras de todos esos estudios de un especialista era que lo mejor era separarnos. Dijo, no, deje que su esposa pueda tener sus hijos con alguien donde pueda tener sus hijos sanos, y usted, ese millón de personas, de mujeres que hay en el mundo, pues usted también busque una para que pueda tener sus hijos, porque ustedes genéticamente son incompatibles. David nace y milagrosamente comienza a respirar por sí solo, a diferencia de lo que fue con su hermano Samuel, pero empieza a sufrir de tensión alta, recién nacido e hipertensivo.
Le comienzan a cuidar en medio de nutricionistas, especialistas, la poca funcionalidad en sus riñones. De un 100%, sus riñones funcionaban en un 10%. Orinaba, pero no eliminaba toxinas. Y a los 7 meses, pues David se le presenta una hernia inguinal. Esta hernia inguinal nos lleva al quirófano para poder quitarse, pues acomodar este tema. Y en medio de la cirugía, él adquiere una bacteria que se llama una Klebsiella. Es una de las bacterias más agresivas que hay dentro de donde se adquiere, que es en la sala de cirugías. Entonces empezamos nosotros a ver cómo David se deshidrata, cómo David llega a un extremo donde ya no nos daban opción, donde nos dijeron no, definitivamente toca con muchos antibióticos para eliminar esta bacteria. Se la eliminan, pero el 10% que le quedaba de su funcionalidad renal se desgasta en ese tiempo. Entonces eso hace que se suba la tensión a un pico muy alto y empiezan a darle hipertensivos a David a los 7 meses, le alcanzaron a dar 10 hipertensivos. Le daban 4 inyectados y 7 tomados. Eso era algo que jamás un bebé habían hecho con un bebé, pero pues por tratar de salvarle su vida lo hicieron. Entonces ella dice, la única solución es tener a David, quitarle los 2 riñones para que su corazón se lo podamos salvar y de alguna forma, pues cuando él crezca otro poquito, podamos hacerle un trasplante. Pero pues no lo vimos como una opción. Yo dije, no, ¿cómo lo vamos a tener pegado a una máquina? No lo veo como una opción. Ella dijo, te doy hasta el viernes. Y si el viernes David no le ha bajado la tensión arterial, tenemos que hacerlo para salvarle la vida. Entonces nosotros el jueves en la tarde, yo siempre me quedaba con David, pero ese jueves en la tarde me vine para la casa, me tiré al suelo literalmente y le clamé a Dios. Yo le dije, Señor, por favor, te pido un milagro para mí. Y retomo la promesa que David va a crecer como los olivos alrededor de mi mesa y digo, bueno, Señor, no tengo nada que reclamarte, pero sí tengo que de alguna manera recordar esa promesa que tú me diste. Por favor, dale la vida a mi hijo. Permite que esta tensión arterial se regule sola. Ya los medicamentos ya no lo están haciendo, ya sus riñones no sirven, pero haz un milagro sobrenatural, por favor, te lo pido. Y cuando yo me devuelvo a la clínica, encuentro a David y a Steven. Bueno, David tenía 7 meses jugando y a Steven con una sonrisa y me dice, dejó de sonar el aparato de la tensión. Y entonces yo miro la tensión y mi hijo tenía una tensión de 90-60, que era una tensión perfecta. Y me dice que del momento que tú saliste de la clínica, él no sabía lo que yo estaba haciendo aquí en mi apartamento. Me dice, desde el momento que tú saliste de aquí de la clínica, el niño empezó a tensionar súper bien. Y la doctora viene mañana temprano. La doctora Cáceres, cuando llega y entra, me dice, ¿qué le dieron a David para que esa tensión esté así? Y las enfermeras le dijeron, nada, de un momento a otro se reguló. Y ella apenas nos mira, eso es un milagro. ¡Wow! Una batalla ganada, ¿verdad? Una batalla ganada. Pero aún así, el desierto continúa. David cumple 2 años y sus riñones llegan a un punto en que no son nada funcionales. David debe ingresar a lo que conocemos como la diálisis peritoneal, donde inducen ciertos líquidos al abdomen del niño para que a través de la absorción puedan extraer las toxinas de su sangre. Un proceso bastante doloroso para poder limpiar su sistema circulatorio y sanguíneo, y que uno diría, ¿por qué lo tiene que vivir un niño de tan solo 2 años? Seguiremos con esta historia. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete, dale la campanita también para que te lleguen las notificaciones. Seguiremos con esta historia de David, un guerrero llamado a vencer. Es que yo quería hacer 5 cosas. La primera es detective, la segunda futbolista, la tercera científico químico, la cuarta chef. Bueno, es que tengo 6. Doctor y veterinario. Pero
Dios me dijo que fuera científico químico.